Ok, muchas gracias, señorita. Buenas noches con cada uno de los presentes. En esta ocasión vamos a continuar con la sesión encomendada relacionado al procedimiento administrativo. En la sesión anterior hemos abarcado que corresponde a la sesión número 7. El día de hoy vamos a abarcar las dos sesiones que es el 8 y el 9, si mal no recuerdo. ¿Ya? Para ello es necesario pues compartir el PPT, más bien la señorita me va a confirmar por favor la visualización del PPT. Sí, 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 se logra visualizar. Ok, más bien a mí me confirma si se puede hacer los cambios respectivos. ¿Sí se puede desarrollar los cambios? Sí, sí pasó de diapositiva. Ah, ya, perfecto. Entonces, como le decía, el día de hoy vamos a abarcar el tema de los módulos 8 y 9. Pero antes de continuar con esos ambos módulos, también es necesario precisar que el día martes, o el miércoles que hemos desarrollado la sesión número 7, hemos podido dar alcances en relacionado a los sujetos del procedimiento administrativo, ¿no? Llámese la autoridad administrativa, por otro lado, los administrados. Habíamos hecho algunas atingencias como las obligaciones, derechos, deberes de ambos sujetos del procedimiento administrativo, tanto para la general como para de naturaleza especial. Antes de continuar con estos dos módulos, el 8 y 9, es necesario también poner a conocimiento de cada uno de ustedes dos principios importantes que se ven frecuentemente en todo procedimiento administrativo, general o especial. Entonces, por un lado está el principio de interoperabilidad institucional que el día miércoles lo hemos dado de una manera muy general, ¿ya? Pero el día de hoy, como ustedes están viendo en la hoja del PPT, hay normatividad o norma jurídica específica que vincula y que regula el principio de interoperabilidad institucional. Esto fue aprobado con el decreto legislativo número 1412 referido a la ley de gobierno digital que les hice mención, no puesta en vigencia ya en el año 2018. Por supuesto, este decreto legislativo también ha sido reglamentado y en su propio reglamento se hace esta precisión de la aplicación y ejecución del principio de interoperabilidad institucional. Pregunta del millón, ¿qué significa este principio o cómo se aplica o cómo se digiere en la interpretación de este principio? Justamente vamos a tener que determinarlo del contenido de su propia regulación. Ustedes están viendo ahí en el numeral o en el numeral 5.6 del artículo 5 del decreto legislativo 1412, se ha precisado el tema de la cooperación digital, ¿no? De la cooperación digital. Este principio, por supuesto, es una manifestación del principio de interoperabilidad institucional, como se establece allí. Prima el intercambio de datos e información, la interoperabilidad de los sistemas y soluciones para la prestación conjunta de los servicios digitales. Artículo 26. La interoperabilidad es la capacidad de interactuar que tienen las organizaciones diversas y dispares para alcanzar determinados objetivos. Bien, ¿qué significa en el fondo? También hemos hecho mención en la clase anterior que el procedimiento administrativo es aplicado básicamente en todos los estamentos del Estado, ¿no? Llámese gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales. Dentro de ello, justamente hemos hecho manifestación de diversos principios y una de ellas es el principio de interoperabilidad. Si por allí se ha iniciado un determinado procedimiento administrativo, llámese general o especial, para mejor resolver o para mejor atención en la prestación de los servicios o atender esas solicitudes de los administrados, es necesario contar con determinadas informaciones. Qué bien ahora con la ola de la informática que se ha puesto en vigencia determinados servicios digitales. Entonces, antes, ¿cómo funcionaba este principio de la interoperabilidad? Como no había mucha implementación de los datos informáticos,
básicamente esta interacción de la interoperabilidad funcionaba cuando un servidor público o un funcionario público solicitaba determinadas informaciones a otra entidad del Estado a través de los llamados documentos físicos que son los oficios, ¿no? Entonces, por ejemplo, una municipalidad necesitaba tener alguna información de otra entidad como para que pueda atender determinadas solicitudes, necesitaba oficiar. Y ello, por supuesto, que generaba demora, ¿no? En el tiempo. A fin de evitar todas estas dificultades y también dar pie al tema del principio de simplificación administrativa, es por ello que se ha hecho la implementación de la interoperabilidad institucional, pero ya desde el punto de vista virtualizado. Hoy por hoy, ahora hay canales de conexión, hay determinadas plataformas de cada entidad en el que nosotros podamos ingresar y de verificar determinadas informaciones, como es el caso propio de la RENIEC, ¿no? La RENIEC suscribe muchos convenios con diversas entidades para que puedan adquirir o crear los usuarios y puedan verificar los datos de las personas naturales que están registradas allí en la RENIEC. Así como esa entidad, también hay otras entidades. Por supuesto, en la entidad donde yo laboro, que es los registros públicos, hoy por hoy se ha sumado mucho al tema de la virtualización. Por lo tanto, todas las labores del procedimiento de calificación que se realiza se hacen en base justamente como informaciones complementarias aplicando el principio de interoperabilidad, vale decir, de solicitar informaciones a las diversas entidades de la administración pública para la mejor decisión que tengan las instancias registrales. Lo propio también debería suceder en las demás entidades de la administración pública. Pero es cierto que a la fecha, como decíamos en la clase anterior, no se ha llegado a implementar de una forma acelerada en relación al tema de las plataformas digitales, ¿no? Que hasta ahora existe estos trámites de manera presencial o de forma virtualizada, pero en el gran porcentaje, digamos, el grueso de los casos, justamente seguimos manteniendo esa presentación de solicitudes físicos, esa decisión o el armado del expediente dentro del procedimiento de forma física. Entonces necesitamos mucho de que las demás entidades puedan pues apostar por el tema de la virtualización. Entonces, con el principio de interoperabilidad institucional, es que el servidor o funcionario, si tiene que resolver una determinada situación o si tiene que atender determinadas peticiones de los administrados y para mejor resolver, puede, sin recargarle ya al administrado, puede o está en la obligación, mejor dicho, está en la obligación de poder, mientras esté implementado determinadas herramientas tecnológicas, digamos, verificar informaciones que no sean ya requeridas a los administrados. Y eso es lo que implica justamente el principio de interoperabilidad institucional. Como ustedes están viendo en la hoja del PPT, propiamente en el artículo 27 se establece de que el Estado tiene que implementar, y cuando hablamos del Estado estamos hablando en todos sus estamentos, ¿no? Que a la letra se establece lo siguiente. El marco de interoperabilidad del Estado peruano está constituido por políticas, lineamientos, especificaciones, estándares e infraestructura de tecnologías digitales que permiten de manera efectiva la colaboración entre entidades de la administración pública para el intercambio de información y conocimientos para el ejercicio de sus funciones en el ámbito de sus competencias en la prestación de servicios digitales interadministrativos de valor para el ciudadano previsto a través de canales digitales. Entonces, tiene que haber digamos, este acto de colaboración interinstitucional. Tiene que haber estos convenios que se deberían realizar entre entidades públicas para poder interactuar e intercambiar determinadas informaciones. Eso es, estimados participantes, que quería compartir con ustedes. Si alguno de ustedes están laborando en alguna entidad, pues den la iniciativa de promover estos tipos de convenios y la creación de determinadas plataformas digitales o canales digitales que permitan eh, determinar ciertas informaciones o visualizar ciertas informaciones de las demás entidades de la administración pública. Luego tenemos el llamado principio de equivalencia funcional, que también está vinculado con el sistema de la virtualización en estos tiempos, ¿ya? Por un lado, existe la ley de firmas y certificados digitales y
por otro lado, está su reglamento que fue aprobado con el Decreto Supremo 052 del año 2008 PCM. Entonces, ¿qué se ha establecido dentro de esta norma jurídica? Como disposición, se ha precisado la determinación y aplicación del principio de equivalencia funcional. ¿Qué significa ello? No es otra cosa que darle el valor a un determinado documento con firma digital, ¿no? Al igual que se pueda dar a un determinado acto administrativo que ha sido emitido de forma física con el sello y la firma del funcionario o servidor competente. Entonces, por esa misma razón, el nombre equivalencia funcional, o sea, tienen la misma equivalencia un documento o un acto jurídico, o para un acto administrativo emitido en una administración pública, como es el caso de una resolución. Entonces, si tiene firma digital, tiene el mismo valor, tiene la misma funcionalidad, tiene la misma equivalencia que un determinado documento que haya sido emitido de forma física por el funcionario competente. A eso es lo que justamente apunta la aplicación de este principio de equivalencia funcional. Pocas veces se ha tocado estos temas en determinados eventos académicos, pero era necesario traer a colación para que ustedes pues puedan tomar en consideración, ya que durante el curso del procedimiento administrativo necesariamente hay determinados administrados que tendrían que presentar o aportar ciertas documentaciones o sustentatorios a sus peticiones, ¿no? Entonces, si una de estas que puede quizás decir, Segel, yo puedo presentar como anexo una resolución con firma digital, claro, en aplicación de este principio de equivalencia funcional, el servidor o funcionario no puede rechazarte o no puede negar en calificar esa documentación con firma digital. Pero aquí sí hay que tener en cuenta determinados aspectos. Una cosa es hablar de firma electrónica y otra cosa es hablar de firma digital. La firma electrónica está básicamente relacionado a esas firmas que están escaneadas, ¿no? A esas firmas escaneadas, donde uno ha firmado una hojita y luego lo han escaneado. Esa no tiene, digamos, eh, valor conforme a este principio de equivalencia funcional. Lo que sí tiene valor conforme a este principio son las firmas digitales. ¿Qué quiero decir con ello? ¿A dónde debemos de partir para precisar esta situación? Es que una firma digital tiene dos claves. Una del que va a firmar ese documento a través de un llamado token como son los UCBs, mientras hay otra clave pública que es directamente de la entidad certificadora, que en este caso viene a ser por el momento la entidad que es RENIEC. La RENIEC aprueba determinados, a favor de los peticionantes determinados, la emisión de certificados digitales. ¿Para qué? Para que pueda realizar firmas digitales en ciertas documentaciones. Ese mecanismo, esa modalidad de firma, tiene equivalencia funcional o le dará valor jurídico con equivalencia funcional, al igual que un documento físico en original suscrito por un determinado funcionario. Entonces, no se olvide, hay esas dos diferenciaciones, una documento con firma electrónica y otra con firma digital. La firma electrónica que está haciendo materia de escaneado y la otra que es una firma digital. Pregunta Segel, ¿será posible que una resolución, o sea, un acto administrativo que yo he emitido con firma digital, también lo puede fedatear el fedatario de la entidad al cual corresponde, o también puede ser materia de legalización por el notario? Por supuesto, sí es posible que pueda fedatear. ¿Por qué? Porque está considerado como un documento original, ¿no? Entonces, para eso está este principio de la equivalencia funcional en las documentaciones que se gestan dentro de las entidades de la administración pública. Por esa misma razón, abajo en la parte inferior de la hoja del PPT se ha puesto entre paréntesis conocido como de no repudio. ¿Qué quiero decir con ello? De que simplemente el funcionario servidor no puede repudiar, ¿no?, el valor, la existencia de ese acto administrativo o algún otro documento con firma digital. Entonces, tenemos que lecturar de todas maneras para ver
que lo que se ha explicado justamente está en lo que está establecido en la hoja del PPT. Es un principio por el cual los actos jurídicos realizados por medios electrónicos que cumplan con las disposiciones legales vigentes poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios convencionales. Es decir, por lo que normalmente manualmente firmamos un determinado documento, pudiéndole sustituir para todos los efectos legales, de conformidad con lo establecido en la ley y su reglamento. Los documentos firmados digitalmente pueden ser presentados y admitidos como prueba en toda clase de procesos judiciales y procedimientos administrativos. Así que, estimados participantes, un documento con firma digital tiene el mismo valor que uno físico. Puede ser legalizado por un notario o puede ser también certificado. ¿Por quién? Por un fedatario dentro de la administración pública. Y pueden ser ofrecidos como medios probatorios ante las entidades públicas o ante el Ministerio Público o ante el órgano jurisdiccional. Eso es lo que he querido traer a colación, estos dos principios que frecuentemente hoy en día con la era digital, ¿no? Y con la implementación en todas las entidades se vienen aplicando. Más bien, lo que sí podemos hacer es, si tuvieran alguna consulta en relación a esos documentos para pasar a los módulos 8 y 9. ¿Habrá alguna interrogante, señorita? ¿O continuamos? Me parece que por el momento no. Podría continuar, doctor. Bien, gracias. Entonces, estamos con el módulo 8. Nos corresponde en este módulo tratar de manera somera en relación al inicio del procedimiento administrativo, los plazos y términos, alguna ordenación, o sea, la forma de cómo desarrollar el procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, por supuesto que esto también haciendo la explicación tanto del procedimiento general en vinculación con los procedimientos de naturaleza especial. Entonces, vamos a dar inicio con lo que corresponde a la etapa del inicio del procedimiento administrativo. Como decíamos en la clase anterior, ¿no? Así como existe un inicio, una gestación de algo, también tiene una culminación. O sea, nada es eterno en esta vida si hablamos desde el punto de vista filosófico, ¿no? Entonces todo es relativo, se va relativizando. Entonces, pero también así como hay un inicio, hay un final, como la canción de Héctor Lavoe que les decía, ¿ya? Entonces, el procedimiento administrativo no es otra cosa que considerarse como el conjunto de actos que se desarrollan desde un inicio hasta su propia conclusión. Y es preciso justamente en materia de la exposición en esta ocasión en relación a la aplicación de cada uno de estos. Básicamente vamos a hablar de los principales, que, bueno, se puede dar una serie de actos, ¿no? Pero vamos a ver de datos principales que se requiere conocer en relación a los procedimientos administrativos. Bien, entonces, todo inicio del procedimiento, sea general o sea de naturaleza especial, siempre va a ser por regla general, a petición del interesado o a petición del administrado, ¿no? Del usuario o el que tiene con interés. Entonces, siempre va a ser a petición por regla general. No olvidemos eso. Así está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General 27.444. Pero también, por supuesto, que se puede realizar de forma excepcional de oficio, ¿no? El inicio de un determinado procedimiento. En cualquiera de ellos, sea que se inicie a petición de parte o sea de oficio, necesariamente que tiene que darse con el debido procedimiento, el curso de todos los actos y también con la respectiva notificación para el conocimiento de los administrados o de aquellas personas que tienen interés, ¿no? A que se resuelva determinada situación o se atienda determinada petición dentro de las entidades de la administración pública. Pero también es cierto de que una vez que inicie un procedimiento administrativo, ¿ya? Que inicie un procedimiento administrativo, ¿no? La forma de cómo resolver también se da en sus dos dimensiones. Por un lado, tenemos la de petición aprobada o por aprobación automática y la petición que se aprueba previa una evaluación de la entidad administrativa. Son dos formas, ¿no? Entonces, de aprobación automática y de evaluación previa
por la entidad al cual se ha concurrido para solicitar determinadas prestación de servicio o atención de determinados pedidos o quizás atención de ciertas informaciones que custodia determinadas entidades de la administración pública. Bien, pero lo que hemos manifestado, y esto no cae al vacío, por supuesto, pues que tiene su regulación en la ley 27.444, que es, y empezamos con el artículo 114 de aquella norma jurídica. Formas de iniciación del procedimiento. El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o a instancia del administrador, salvo que por disposición legal o por su finalidad correspondiente, ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. Pero si hacemos una interpretación literal de esta disposición, de hecho, pues que vamos a determinar que existen dos modalidades de dar inicio al procedimiento administrativo, uno de oficio y otra petición de pago. Pero si nosotros ya nos centramos a una interpretación sistemática de la norma, vale decir, esta disposición general con otras disposiciones de naturaleza especial, vamos a encontrar o vamos a determinar de que por regla general, es que se inicia un procedimiento administrativo a petición de partes, por regla general, pero de forma excepcional de oficio. Pero eso es cuando hacemos o cuando vemos la interpretación desde el punto de vista sistemático. Si vemos desde el punto de vista literal, sesgado solamente a lo que está previsto aquí, veremos que ambos tienen la misma categoría, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista sistemático, hay general, la regla general y la excepcional. Bien, pero ¿cómo se inicia? Sabemos que es de parte, sabemos que es de oficio, pero ¿cuál es el punto de partida, no? O sea, ¿cuál es el punto de partida que da pie al inicio? Entonces, no olvidemos, en principio, no olvidemos de que toda persona natural, así como las personas jurídicas, al cual hemos hecho con sus propias dimensiones en la clase anterior, tienen el derecho a la petición. No olvidemos el derecho a la petición. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿dónde está regulado el derecho a la petición? Por supuesto que está regulado en el eh, acápite 20 del artículo segundo de la Constitución Política del año 1993, el derecho a la petición. Y como decíamos en algún momento, ya estamos en un Estado constitucional de derecho, estamos en el sistema neoconstitucionalista. Por lo tanto, todas las normas de menor jerarquía, como es el caso de la Ley de Procedimiento Administrativo, tienen que ser, pues, digamos, regulado o interpretado a la luz de la constitución política, ¿no? Entonces, eh, por ello es que en esta ley se realiza la regulación del derecho de petición por parte de los administrados, que justamente está en consonancia con lo que está previsto en la Constitución. Ahí ustedes están viendo artículo 117, el derecho de petición administrativa, ¿no? Entonces, ¿qué se establece? Cualquier administrado, individual o colectivamente, puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas las instancias, cualquiera de las instancias o de las entidades administrativas, ejerciendo el derecho de petición reconocido en la Constitución, artículo 2, inciso 20, ¿no? En relación a ese tema. Decíamos que una persona X natural, de manera individual, pueda solicitar determinadas peticiones ante las entidades administrativas, pero también lo puede hacer de forma colectiva, ¿no? Como son las personas jurídicas, pero por supuesto con los representantes legales. Asimismo, también puede ser que lo solicite para un interés colectivo, como es el caso de X persona que representa a toda una urbanización donde pueda solicitar a la municipalidad para que se implemente, por ejemplo, el recojo de las basuras, ¿no? La implementación del servicio de limpieza en esa urbanización. O quizá por ahí para la mejora de un determinado, digamos, prestación de servicio de agua potable, o quizás redes de alcantarillado, o redes de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, puede ser, pero para un interés colectivo. Pero acá lo nuclear de todo ello es que todos tenemos el derecho a una petición administrativa, ¿ya? A una petición administrativa.
El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés claro. Si por ahí Pepito o por ahí una persona jurídica eh, quiere ejercer su derecho de petición, esto se va a materializar a través de la presentación de la solicitud respectiva ante las entidades de la administración pública, ¿no? Ante las entidades de la administración pública se tendrá que presentar esta solicitud. De hecho, que se tiene que presentar en caso corresponda con la respectiva acreditación de determinadas documentaciones. Entonces, como es en el caso de las municipalidades, sean distritales o provinciales, de solicitar, digamos, la, el levantamiento de coordenadas de un determinado predio, ¿no? Para que puedan realizar la, digamos, reconstrucción del plano de ese predio, ¿no? Entonces, la municipalidad, como es un ente competente, tendrá que, pues, realizar el levantamiento de coordenadas y otorgarles ello justamente a quién, al administrador. En otros casos, por ejemplo, puede solicitar la exoneración de un determinado tributo al área de rentas de la municipalidad, ¿no? Entonces, pero todo va a estar sujeto a un proceso de evaluación durante un determinado periodo que llamamos plazo, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, estamos aquí primero dando el inicio del procedimiento a través materializado mediante la respectiva solicitud del administrador. Y ahí ustedes están viendo, ¿no? Solicitó en interés particular del administrador. Estamos disgregando. ¿Qué se establece en relación a este tema? Cualquier administrado con capacidad jurídica tiene derecho a presentarse personalmente o hacerse presentar ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito la satisfacción de su interés legítimo, obtener la declaración, el reconocimiento o otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, ejercer una facultad o formular legítima oposición. Así es, lo puede hacer de manera directa y personalizada como hemos estado haciendo mención. Pero también lo puede hacer en interés general de la colonia que hemos hecho como ese ejemplo de la urbanización, ¿no? Pero una cosa es decir, ejemplificar y otra cosa cómo está regulado. Y justamente se encuentra ello previsto en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Primero, las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos ante la autoridad administrativa competente aduciendo el interés difuso de la sociedad, o sea, en representación de determinados grupos o una colectividad para la satisfacción de determinadas necesidades. Entonces, el administrado, ¿ya? Entonces, puede solicitar no solo el reconocimiento de un determinado derecho en la administración pública, puede también por ahí solicitar ciertas determinadas informaciones o quizá la expedición de algún informe, ¿no? Para poder realizar otros actos dentro de las entidades de la administración, dentro de otras entidades de la administración pública, como es el caso que decíamos, quizá la municipalidad podría solicitar a la dirección regional, bueno, en este caso la región, un tema de informe vinculado a la seguridad ciudadana, un informe vinculado al aspecto de defensa civil. Entonces, frente a esa situación, es necesario que se dé cumplimiento de ciertas funciones dentro de las entidades de la administración pública. Pero ¿a qué nos referimos cuando vemos aquí la facultad de solicitar información relacionada, vinculada en el artículo 121? Se establece, el derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la ley. Cuando habla de la ley, algo específico, estamos hablando de la ley de la información pública, ¿no? Entonces, todo administrado está en el derecho de solicitar de que se le informen de ciertos aspectos que se hayan tratado en alguna entidad de la administración pública. Por ejemplo, por ahí se dio un proceso de concurso para la selección de, digamos, un personal para un determinado puesto dentro de una entidad, sea municipal o sea otras entes administrativos. Eh, pero hay alguien que quizá no llegó a copar el cargo y dice, solicito que me informen, solicito una copia de las documentaciones
de mi currículo o del currículo de la otra persona en función a la ley de transparencia, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda verificar de que ese concurso se llevó de manera razonada y conforme a las normas jurídicas vigentes, con todo el debido procedimiento. Entonces, quizás si advierte determinadas situaciones o irregularidades o algunos defectos, podrá pues interponer algún recurso que se le sea reconocido al administrador. Quizás solicita también ciertas informaciones, no para poder impugnar dentro de esa entidad, sino que para ofrecer como medios probatorios para otras entidades de la administración pública, como puede ser el Ministerio Público, el Poder Judicial y así sucesivamente. Facultad de formular consultas. Claro, o sea, no solo una entidad a otra entidad puede pedir ciertas informaciones. Una persona natural como administrado pedir a una entidad ciertas prestación de que o sea, le faciliten una copia de algún determinado documento, sino también puede realizar ciertas consultas, ¿no? Ciertas consultas, como es el caso de muchas entidades de la administración pública, funcionarios, servidores que trabajan en el área de procedimiento administrativo sancionador, hay comités, miembros del comité de selección de personal y entre otros, que pueden formular algunas consultas ante quién, ante Servir, ¿no? Porque Servir realiza ciertos informes en las consultas que realicen diversas entidades de la administración pública. Entonces, dice, el derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. Claro, yo, por ejemplo, soy personal del área de recursos, digamos, de recursos humanos. Del área de recursos humanos. Entonces, está a mi cargo, dice, como gerente, y la verdad, por ahí hay determinadas solicitudes que esclarecer o atender de ciertos administrados, y mientras tengo duda de determinada normatividad, ¿no? O la interpretación de ciertas normatividades, de hecho, pues, para eso existe esa facultad de formular consultas. Lo puedo hacer como gerente, solicitar quizás la consulta, en este caso a la SUNFIL o al Ministerio de Trabajo, o lo que les decía también a la entidad que Servir u a otras entidades que sí ameriten, ¿no? A mejor resolver ciertas peticiones dentro de las áreas que correspondan, ¿no? Entonces, pero eso va a depender por área de cada entidad de la administración pública, ¿ya? Entonces es necesario que conozcamos que existe esa facultad de formular consultas. No se queden, si alguno de ustedes están laborando dentro de la entidad, dentro de una administración pública, nadie sabe lo todo, no llegamos a conocer todo, seguimos siendo ignorantes en el conocimiento. Así que hacer una consulta no es pasar vergüenza, sino al contrario, quedar bien para un mejor resolver. Entonces, en algún momento, cuando me pidieron algunas opiniones en relación a cómo deciden los funcionarios servidores dentro de la administración pública, les decía que existen tres modalidades de formas de decisión. Hay algunos funcionarios y servidores que emiten resoluciones o deciden de cierta manera en ciertas documentaciones con ignorancia. ¿Qué quiero decir con ello? Que a veces eh, no está capacitado el personal o no toma interés en prepararse para atender bien en esa área donde le han dispuesto, y simplemente lo que va a hacer es pues emitir quizás actos administrativos con determinadas falencias, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente por el desconocimiento de ciertas normatividades o ciertas jurisprudencias que permiten el mejor resolver dentro de la administración. Pues, y aquí viene ya el otro que es la, la decisión y con, digamos, con legalidad. La decisión con legalidad implica de que el funcionario servidor sí está preparado para esa área, sí haya, digamos, aplicado de forma correcta la normatividad para que expida ciertos actos administrativos, ¿no? Entonces ahí sí habría pues que aplaudir o quizás sacarse el sombrero, porque eso está, digamos, es un acto administrativo que verdaderamente amerita pues un buen resolver. Pero también existen decisiones de la administración con, digamos, sin respetarse la autonomía.
Estamos hablando con un sistema de corrupción, decisiones con corrupción. En algunos momentos puede pasar por ahí, ¿no? Por ahí hay un jefe o gerente, dice, ¿sabe qué, Segel? Mira, si tú me apoyas en esta vez, emite a favor este acto administrativo y yo te voy a dar, o yo voy a promover a otro cargo con mayor o mejor sueldo. Entonces, a veces toman ciertas decisiones, pero no con autonomía, no con el beneficio que se le puede otorgar conforme al principio de legalidad, sino con otros intereses. Y ahí donde viene justamente otra naturaleza u otra forma de decidir, ¿no? Entonces, así ese tema de la explicación justamente para aplicar esta facultad de formular consultas. No se olviden, siempre es bueno, y quien le hable en algún momento también ha asumido determinados cargos de gerencia. Entonces, en esos cargos de gerencia, bueno, el hecho que conozca o el hecho que haya publicado por ahí no quiere decir que eso lo sé todo, no. Entonces, también he realizado ciertas consultas, bueno, a nuestros superiores jerárquicos o en la escala organizativa de la institución, digamos, a las otras entidades que están en la capital, ¿no? Como es este caso de la SUNAR en sus otras instancias a nivel jerárquico. Y así sucesivamente se debe hacer en las demás entidades. Siempre es bueno una opinión adicional para un mejor resolver. ¿Cuáles son los requisitos de las solicitudes que se debe presentar justamente en alguna entidad de la administración pública? Hay una serie de gama o el contenido que debe de precisarse en una solicitud. ¿Ya? Desde la identificación del solicitante, si es una persona jurídica, tendría que ser los datos del representante legal. De hecho, si la persona jurídica se encuentra inscrito en registros públicos, precisarse su partida, ¿no? Donde esté inscrito. En representación de X empresa, inscrito en tal. Entonces, pero eso, ustedes dirán, pero ¿para qué voy a precisar? Es que en algún momento, cuando se va a atender ciertas peticiones de los administrados, necesitamos informaciones completas como para poder nosotros determinar si efectivamente está actuando en interés de la persona jurídica, aquella persona como representante legal, ¿no? Eh, y si por ahí hay, digamos, que hay que determinar si está vigente el gerente que representa a la empresa, es necesario la partida. Entonces, para nosotros poder cruzar informaciones con las entidades. Otro de suma importancia de toda esta relación es justamente en relación a los documentos que yo les decía. Ojo, no necesariamente en todas las peticiones que se realizan ante la administración pública se va a tener que anexar ciertas documentaciones, pero en otras sí que requiere que nosotros deberíamos colaborar con la autoridad administrativa para que nos puedan atender prontamente, ¿no? Pero aquí sí viene un tema muy importante. En muchas ocasiones se han dado en la práctica de que en determinadas entidades públicas requieren documentos adicionales o documentos para atender ciertas peticiones cuando en realidad obra en la institución pública. Esto sí es necesario la precisión. Yo, como peticionante, puedo indicar en mi solicitud, solicito tal determinado caso que estoy, digamos, solicitando ante una entidad pública. Precisaré, no adjunto ninguna documentación o las documentaciones en el cual estoy amparado para que me pueda atender está en custodia de ustedes y por lo tanto no anexo. Sírvase tener en cuenta para que ustedes puedan resolver en base a las documentaciones. Pregunta, ¿me tendrá que negar eso la entidad? No. ¿Por qué? Porque así está previsto justamente en la ley de procedimiento administrativo que ninguna autoridad debería pedir documentos adicionales. Ninguna autoridad debería, digamos, negar lo precisado en la solicitud, por cuanto si la entidad custodia esas documentaciones, lo tomará, digamos, o lo valorará para la atención del pedido, ¿no? En este caso, del administrado. Eso es necesario precisar para tener en consideración justamente en relación a los requisitos. Eso está en la norma, ¿no? Pues la identificación, qué es lo que deseo, qué es lo que debo adjuntar o no adjuntar. Entonces, está previsto en este artículo 124 de la ley 27.444. Recepción de documentación, ¿no? Entonces hablábamos
de que si yo tengo que presentar documento que no tiene la entidad y para colaborar mejor en la decisión, debería adjuntar. Subsanación. Ya una vez que haya ingresado la solicitud, han evaluado la solicitud dentro de una administración pública, ¿no? Estamos hablando, ojo, que son actos del procedimiento administrativo, sean de naturaleza general o de naturaleza especial. Ellas están en proceso de evaluación y por ahí determinan, ah, bueno, nosotros no tenemos este documento, necesitamos que usted nos adjunten ciertos documentos, ¿ya? Tenemos duda en relación a eso, entonces ustedes sírvanse o colaboren con apoyar para nosotros también atender su petición. A eso se llama subsanar, ¿no? Ciertos aspectos que han sido observados dentro de una entidad administrativa. Régimen de fedatarios. A ver, normativamente hablando, existen ciertas autoridades o profesionales pedantes, como es el caso del fedatario notarial, el fedatario jurisdiccional, el fedatario administrativo, y lo que nos interesa justamente es el tema del fedatario administrativo. Dentro de cada entidad pública, el jefe o la persona que está a cargo competente puede emitir resoluciones para que en todo el año del 2024 cierta autoridad o cierto funcionario o servidor pueda realizar actos de fedatar documentos internamente dentro de la institución, como por ejemplo para armar determinados expedientes, ¿no? Si por ahí hay un usuario o un administrado que tiene solamente un documento que va a presentar, es su único original y no quiere presentarlo a la entidad pública, entonces le dice, señor, saco copia para que usted me lo pueda fedatar, por favor. ¿Es válido o no es válido? Sí es válido que presente esa resolución o algún documento original, pero con fines de que se va a valorar dentro del procedimiento administrativo. Señor, este es mi único, no quiero darle ese original, acá he traído una copia, me lo puede, chequearlo, que tengo el original, lo puede fedatar para que pueda ser parte del expediente. Eso es válido. Entonces, no se olviden que en todas las entidades de la administración pública existen fedatarios, ¿ya? Existen fedatarios. Entonces, ¿de qué forma está regulado? De la siguiente manera. Cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos, el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios que se describe a continuación. Cada entidad designa fedatarios institucionales inscritos a sus unidades de recepción documental, en número proporcional a sus necesidades de atención, quienes, sin exclusión de sus labores ordinarias, brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. Eso es lo que he puesto el ejemplo, ¿no? Eso se puede desgregar justamente de lo que ahorita está previsto en esta disposición. Segundo, el fedatario tiene como labor personalísima comprobar y autenticar previo cotejo entre el original que exhiba el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad cuando en la actuación administrativa sea exigida la agregación de los documentos o el administrado desee agregarlos como prueba. Así es, estimados participantes, ¿no? Entonces, el fedatario, más allá de que tenga un reconocimiento formal con la resolución para todo el año 2024, está en la obligación, ¿no? De fedatar, pero siempre y cuando tenga a la vista el documento original, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, ¿pero quiénes pueden ser fedatarios? Fedatarios pueden ser el personal que labora en el área de mesa de partes, el personal que labora en alguna otra área de esa entidad, ¿no? Pero lo correcto sería otorgar eh, designa fedatarios, en este caso, a las secretarias que existen en cada entidad o quizá al personal del área de mesa de partes, porque son los que mayormente interactúan con estos tipos de documentos y se familiarizan con todos los procedimientos que se inician como consecuencia de la petición de los administrados. Muy bien, hemos salido ya desde el dato de la iniciación del procedimiento. Más bien que quisiera saber si hubiera alguna inquietud, por favor. Si no hubiera ninguna interrogante, continuamos. Tenemos el tema de los plazos, ¿ya? En, oh, sí, ¿alguna consulta?
A ver, bueno, aquí todavía no veo que haya consultas, doctor. Ya, bien, bien, continuamos. Entonces tenemos el tema de los plazos, ¿no? Eh, es, digamos, como en todo procedimiento y como hay un conjunto de actos, entonces siempre se va a dar la regulación de los plazos. Y cuando hablamos de plazos estamos hablando de tiempo, ¿no? De tiempo. Y el tiempo genera, por supuesto, efectos jurídicos, ¿ya? Cada entidad va a tener, decíamos en la clase anterior, de que existen procedimientos generales y procedimientos de naturaleza especial. En los de procedimientos de naturaleza especial hay determinados plazos para en cada entidad. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo cuando trabajaba en la entidad que es COFOPRI, por ejemplo, para poder interponer un recurso de apelación, era, si mal no me acuerdo, ha sido 5 días, creo que de acuerdo a su normativa interna. A ver, en algún momento, ¿qué pasó? Aquí recomendación para los colegas que ejercen la defensa y quizás también realizan la asesoría en trámites administrativos. Siempre es bueno echar un vistazo directamente a los procedimientos especiales, sus normas internas de esos procedimientos especiales. Luego, también tener en consonancia la ley de procedimiento administrativo general. ¿Qué pasó es una anécdota, ¿no? ¿Qué pasó en aquel momento? Yo estaba encargado de una determinada área y en esa área era, creo que el área mm, de, de conflicto, no me acuerdo exactamente de conflicto. Bueno, yo emitía cierta resolución tomando ya las decisiones de evaluando de quién es, por ejemplo, posesionario de determinado predio. Frente a esa situación, eh, la normativa interna establecía de que había un plazo de 5 días para interponer recurso de apelación. Ojo, es una norma especial bajo un procedimiento especial. Ahora, si algún colega, bueno, el colega que estaba asesorando definitivamente desconocía esa norma interna especial del procedimiento especial, entonces se abocó directamente al plazo previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Y cuando llegó, interpuso su recurso de apelación, de hecho no se le negó, pero sí no procedió y estaba incómodo el colega, decía, no, pero son 15 días hábiles de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Bueno, para que no quede mal quizá frente a su cliente, le llamé y conversamos dentro del despacho y le dije, mire, estimado colega, aquí hay una norma de naturaleza especial y usted debería tomar en cuenta esta situación. Luego, si no está previsto en una norma especial para este procedimiento especial, sí usted puede aplicar ya de forma supletoria lo que son los plazos previstos en la ley de procedimiento administrativo. Es importante, entonces, el tiempo dentro de un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, los plazos a resolver. Bueno, de acuerdo a la norma, por regla general y de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, se entiende que se debería resolver determinadas peticiones a lo máximo en 30 días hábiles, ¿no? En 30 días hábiles. Ahora, hay situaciones, como decíamos, que no requiere de evaluación previa, sino simplemente, digamos, de resolver automáticamente. Entonces, puede que se pueda resolver en determinados plazos previstos en sus normas especiales. Yo les pongo en un ejemplo. En el caso de registros públicos en el cual yo laboro, hay plazos para calificar ciertos documentaciones que se presentan. Pero tenemos plazos diferenciados. Hay plazos de 24 horas, hay plazos de 48, de 5, de 7, de 14. Entonces son diferenciados, no son los plazos. Entonces yo no puedo aplicar un plazo de lo que está previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. ¿Por qué? Porque hay un plazo, una norma especial que implica la atención de determinadas peticiones en los registros públicos. Y lo propio también sucede en otras entidades de naturaleza especial. Y de hecho, que si hay un vacío normativo en esas normas especiales, se tiene que aplicar de forma general los procedimientos administrativos que he previsto en la ley de 27.444, los plazos, ¿no? Estamos hablando en relación a los plazos. Entonces, pero los días que se computan dentro de la administración pública en estos conjuntos de actos del procedimiento, se va a tener en consideración los días hábiles, ¿ya? Estamos hablando de días hábiles, salvo los días feriados que no se computan, sábado, domingo tampoco, ¿no? Entonces, pero por ahí quizás
haya alguna norma especial que sí puedan validar como día hábil, quizás un día sábado. Eso va a depender mucho de cada procedimiento. Entonces, ¿qué se regula en relación a plazo? Los plazos y términos son, dice, entendidos como máximo. Se computan independientemente de cualquier formalidad y obligan por igual a la administración y al administrado, sin necesidad de apremio en aquello que respectivamente les concierne. Los plazos para el pronunciamiento de las entidades en el procedimiento administrativo se contabilizan a partir del día siguiente de la fecha de la cual el administrado presentó su solicitud, salvo que se haya requerido subsanación. Bueno, entonces, el día de hoy presento mi solicitud y los plazos empiezan a correr a partir del día siguiente, ¿no? A partir del día siguiente para el mejor resolver de ciertas peticiones. Aquí está. Decíamos, plazos máximos para realizar actos procedimentales. A falta de plazo establecido por ley expresa, estamos hablando de ciertos procedimientos de naturaleza especial. Las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes. Si es que no está previsto dentro de esa norma especial, entonces nos centramos de forma supletoria a esta ley 27.444. ¿Qué se establece en el primer numeral? Para recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación. Vale decir, si yo presento hoy a la municipalidad una solicitud, ¿no? Para que me puedan atender ciertas situaciones, debería ser, dice, atendido en el día, debería ser derivado al despacho en el día, salvo determinadas situaciones por carga laboral o quizá eh, no se cumple esto porque finalmente es como puede llegar a ser la aplicación supletoria porque hay una norma especial que le dice que le permite a que no pase en el mismo día, sino al día siguiente. Entonces, esta aplicación de estos plazos son cuando no están previstos o hay vacíos en las normas de naturaleza especial. Segundo, para actos de mero trámite, decidir peticiones de ese carácter. 3 días para actos de mero trámite, es decir, que no requiere de una evaluación previa, ¿no? De un trámite. Se puede solicitar por ahí, ¿sabe qué? Quiero que me emitan una copia de ese expediente. Bueno, no se va a demorar pues 30 días para expedir una copia de ese expediente que está custodiado por la entidad administrativa. Entonces la norma establece que debería ser 3, salvo que haya otro plazo previsto en normas especiales. Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares dentro de 7 días después de solicitar, pudiendo ser prorrogado a 3 días más si la diligencia requiere de traslado fuera de su sede o la asistencia. Claro, yo puedo solicitar quizás un informe a una entidad, o sea, pues me sirve informar, entonces obviamente que no lo vas a pues, de un día para otro, porque quizás requiere ir a un determinado lugar o, digamos, hacer algunas otras diligencias en el cual va a permitir a que ese informe esté debidamente fundamentado. Entonces, los plazos, no se olviden que los plazos van a ser diferenciados. No hay plazos exactos para un solo hecho en todas las entidades de administración pública, sino van a ser conforme al tipo de procedimiento que existan y al tipo de regulación que existan para esos procedimientos. ¿Ya? Inicio de cómputo del plazo, dice. El plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente de aquel en que se practique la notificación o la publicación del acto. No olvidemos que todo se contabiliza en plazos, en días hábiles. ¿Ya? Entonces, el inicio del procedimiento es justamente a partir del día, no, el inicio del procedimiento es desde la presentación de la solicitud, pero el cómputo del plazo es a partir del día hábil siguiente. Ahí tenemos el plazo máximo, lo que hablábamos de los 30 días, ¿no? Plazo máximo del procedimiento administrativo. Ojo, estamos hablando desde el punto de vista general. Puede que exista ya plazos determinados en lo que corresponde a los procedimientos de naturaleza especial, ¿ya? De naturaleza especial. Dice, artículo 153, no puede exceder de 30 días el plazo que transcurra desde que es iniciado un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta aquel en que sea dictada la resolución respectiva, salvo que la ley establezca trámites cuyo cumplimiento requiere una duración mayor. Puede ser menor, puede ser mayor, cuando podamos advertirlo de los procedimientos o de normas especiales que regulan procedimientos especiales. Pero aquí
es de forma general que es un plazo máximo de 30 días hábiles. Ahora, en cuanto a la responsabilidad de que el servidor o funcionario no cumpla, obviamente, esto corresponde a realizar, para determinar ciertas responsabilidades, corresponde realizar ciertas indagaciones, evaluaciones, ¿no? Eh, pero lo cierto es que a veces los mismos administrados quizá no comprenden o por ahí se presentan determinadas situaciones en el que no permite cumplirse con el plazo y que escapa de la responsabilidad de los servidores o funcionarios públicos. Recuerden ustedes que en el sistema de pandemia a partir del año 2020, ¿ya? En el sistema de pandemia, ¿qué hubo? Entonces, había determinados actos o algunas peticiones que no se resolvieron y eso es un caso un caso fortuito, ¿no? Que se presentó, que nadie esperaba de esa situación y que finalmente, pues, se tenía que realizar determinadas prórrogas de plazos para atender, ¿ciertos? Pero no había normas que regulaban ello. Por esa misma realidad es que ciertas entidades administrativas emitían algunas directivas, lineamientos u otras normas que prorrogaban los plazos, ¿no? En relación a esas peticiones que estaban estancadas. Entonces, por esa misma razón se ha hecho la precisión en el artículo 154 sobre la responsabilidad. O sea, el hecho que se demore de aquí en la resolución de una determinada petición, de hecho, por supuesto que no siempre será responsabilidad del funcionario. Hay determinadas situaciones que existen, pero deben estar, por supuesto, pues, digamos, justificadas, fundamentadas, ¿no? Entonces, ¿qué establece? El incumplimiento injustificado de los plazos previstos para las actuaciones de las entidades genera responsabilidad disciplinaria para la autoridad obligada, sin perjuicio de la responsabilidad civil por los daños y perjuicios que puedan realizar o hayan ocasionado. Claro, eh, quizá por ahí yo he solicitado la emisión de ciertos documentos. No me han atendido en el plazo, porque esos documentos me iba a permitir a que yo realice un cierto contrato de alquiler de un determinado bien a una empresa minera. Y me dieron un plazo de 2 días, no presenté esas documentaciones y simplemente la empresa minera contrató con otra persona que tenía las documentaciones. Y yo, no tener, porque no se emitió en el plazo respectivo, de hecho que me ha causado daño la entidad administrativa. Frente a esa situación tendré que probar, ¿no? Para yo demandar indemnización por daños y perjuicio que le haya ocasionado a la entidad administrativa. Pero por otro lado, desde el punto de vista subjetivo, estamos aquí, los funcionarios y servidores tienen pues ciertas responsabilidades en caso se compruebe, ¿no? La reiterada, digamos, incumplimiento de los plazos. Pero también hay que echar vistazo a que existe los casos fortuitos y por fuerza mayor. No todo porque se incumple es de responsabilidad, sino que también va a haber ciertas excepciones. Regla del expediente 1. Decíamos que se inicia con la petición, con el ejercicio de la petición del administrado. Se presenta la solicitud y eso da pie a que se pueda, pues, crear un expediente administrativo en el cual estarán o obrarán todos los medios probatorios que han sido valorados. Informes internos por áreas, consultas realizadas, documentaciones que hayan sido anexadas por el administrado o entre otros más que puedan o que es necesario que obren dentro del expediente administrativo. Por ahí me dirán, pero Segel, ¿es posible que se pueda acumular otro expediente que esté vinculado y que ahí mismo se resuelva? Claro, mientras no impide el tema de la competencia, sí lo puede hacer, ¿ya? Mientras no se impide, o sea, no se afecte el tema de la competencia, sí se podría acumular en ese expediente si por ahí había otro expediente, ¿no? Entonces, en relación a los expedientes administrativos, también es necesario precisar que hoy, en estos tiempos, ya no solo son de forma, digamos, físico los expedientes, que cubrían una serie de archivos, anaqueles más anaqueles, ¿no? Ahora, estos tiempos ha cambiado porque muchos se están creando ya los expedientes virtualizados, ya los expedientes administrativos virtualizados o electrónicos, ¿no? Que todo está la información en la nube, como suele decirse, y que también
obviamente, pues se genera un archivo, ¿no? Un expediente virtual en el que obrará o constará todas las documentaciones que se valoren y que sea o hayan sido presentados por los administrados. Muy bien, estimados participantes, hemos culminado con lo que respecta al módulo número 8. Más bien quería saber si hay alguna inquietud a ese módulo. En caso no haya, para seguir continuando con el módulo número 9. Doctor, acá mencionaban qué norma especial era, porque por más norma especial que sea, no puede apartarse de la norma general. A ver, más o menos en relación a qué casos está centrado. A ver, voy a pedirle si puede prender Ujú. su audio Sí, para a ver, mejor que a ver, dile si puede participar para yo poder explicar. el señor Julio César. A ver, por favor, ¿podrá prender su audio? Bueno, hasta que logre prenderlo, vamos a continuar. Si Ya, no, no, para... pero igual creo que él se refería, a ver, les decía en la clase anterior de que existen procedimientos de naturaleza, procedimiento administrativo de naturaleza especial y procedimiento administrativo de naturaleza general. Para la general tenemos una norma nuclear, ¿no? Vertebral, que es la 27.444. De eso no hay duda. Pero también existen los procedimientos de naturaleza especial, que por cada entidad será variable, que tenga sus propias normas, ¿no? Como es el caso de COFOPRI, que tiene sus propias normas internas, como es el caso de INDECOPI, que también tiene sus normas internas. Entonces, cada una de estas normas pueden establecer ciertos plazos especiales. Y cuando el funcionario o servidor que trabaja en cualquiera de estas entidades desea aplicar, tendrá que aplicarlo primero sus normas, perdón, los plazos que están previstos en las normas especiales. Pero si hubiera algún vacío, si hubiera alguna, digamos, duda en relación a ello, recién se recurre a la ley de procedimiento, o a la ley de procedimiento administrativo general, donde están previstos otros plazos, ¿no? Decíamos que si es que no está previsto, entonces tú no sabes cuándo vas a resolver, pero ya hay reglas previstas de plazos en la ley de procedimientos administrativos. Lo que eso es importante tenerlo en cuenta. Por esa misma razón, cuando tengamos algún caso para alguna entidad, ya, es para COFOPI, muy bien, necesito qué cosa, revisar sus normas internas, cuáles son los plazos, de qué forma van a resolver, si hay algún plazo para yo apelar, ¿no? Pero si es Indecopi o es SUNAT, SUNAT también tiene sus propios plazos en cada una de las normas especiales. De hecho, si es que hay, digamos, dudas y si es que hay vacíos normativos en las especiales, se recurre de forma supletoria a la Ley de Procedimiento Administrativo General. Entonces, a eso es lo que nos referíamos cuando hacíamos mención, dónde está regulado, ¿no? Entonces, hay diferentes normas jurídicas para cada entidad, ¿no? Variadas y diferenciadas. Entonces, eso va a depender mucho por cada caso, va a depender mucho por cada entidad al cual se tiene que remitirse. Bien, si no hubiera otra consulta, continuamos. Continuamos, ¿no, señorita? Sí, sí, doctor, continuemos.